Hay dos respuestas posibles. Uno, porque es un producto muy barato para incluir en la producción industrial de alimentos. Y la segunda es porque los seres humanos tenemos una tendencia innata al sabor dulce. Y tenemos esta tendencia innata al sabor dulce porque es lo que no había cuando se formó nuestra anatomía. Hace millones de años evolucionamos en ambientes en donde las plantas comestibles no se caracterizaban por su sabor dulce. Al contrario, la mayor cantidad de plantas comestibles a las que accedíamos cuando éramos cazadores-recolectores eran amargas, que es una defensa. El sabor amargo, lo que nosotros encontramos como sabor amargo, generalmente está asociado a sustancias tóxicas. El cianuro es amargo y es una defensa de las plantas, una defensa natural de las plantas para protegerse de los insectos que las atacan. Entonces, nuestros ancestros que evolucionaron comiendo ese tipo de plantas, cuando encontraban alguna fruta, alguna planta donde los azúcares les daban, los azúcares naturales del vegetal les daban un saborcito dulce, eran terriblemente apreciados y además eran seguros, porque los venenos naturalmente los encontramos asociados o a los sabores amargos o son insípidos, pero nunca dulces. Yo no conozco venenos dulces. De manera que el sabor dulce era un marcador muy eficiente de una fuente de calorías seguras. Digamos, con este antecedente, una planta nativa de Nueva Guinea, como es la caña de azúcar, llegó hasta la India, hasta el norte de la India, hace más o menos 3000 años. Muy apreciada porque proveía de estos sabores dulces. Y en el norte de la India inventaron la forma de cristalizar esa melaza que extraían de la caña de azúcar. Del norte de la India pasó a lo que fue el imperio persa, y cuando los griegos y los persas se enfrentaron en las guerras médicas, que habrán estudiado en el secundario, el azúcar cristalizada de los persas pasó a los griegos, que encontraron en ese alimento una fuente no solo de sabor, sino un marcador de político, un marcador de clase, porque solo podían tener azúcar cristalizada aquellos que estaban al tope de la jerarquía social. Imagínense un alimento que venía de la India a Europa. Era un marcador de clase, tan marcador de clase que en el siglo XV los inspectores de banquetes de la República de Venecia inspeccionaban que en los banquetes de los burgueses enriquecidos por el comercio, que podían disputarle el poder a la aristocracia, no hubiera azúcar cristalizada y se endulzara con miel, porque eso es lo que eran los alimentos propios de la burguesía. Alimentos de la aristocracia era, por ejemplo, el azúcar cristalizado o la carne de caza. Los burgueses
no podían comer eso. Un poco antes, en el año 1100, con las cruzadas, los cruzados de vuelta en Europa llevan la metodología árabe de extracción y cristalización del azúcar a partir de la caña. Y el lugar donde se plantan es en Malta. Y en España también, cuando los moros invaden la península ibérica, también llevan esta metodología y fue una moneda de cambio importante entre la población árabe y la población cristiana. O sea que el sabor dulce que nos fascina, porque es una tendencia innata, en Europa estuvo tempranamente representado por el azúcar cristalizado, el azúcar de caña. Por supuesto que montones de otros productos fueron domesticados por su contenido de azúcares naturales, ¿no? Las frutas, si ustedes ven las frutas nativas, bueno, la manzanita es así, y hoy tenemos unas manzanas grandotas, porque a través de cruzas e hibridaciones se buscó aumentar en las nuevas generaciones la cantidad de dulzor. O sea, uno de los grandes motores de la domesticación fue en las plantas sacarle fibras y aumentar la cantidad de azúcares. Y lo lograron muy bien. Piensen en las variedades silvestres y las variedades domesticadas, y indudablemente todas las variedades domesticadas son más grandes, más dulces y menos fibrosas que las variedades silvestres. Bien. Con el descubrimiento de América es cuando el azúcar entra verdaderamente en nuestra cultura alimentaria. Digo nuestra cultura alimentaria porque nosotros somos deudores, los americanos, de la exportación del hambre europeo, ¿no? Nosotros, con la conquista, perdimos perdimos muchos de los productos domesticados por las culturas americanas y sus patrones de consumo y sus preparaciones. Muy pocos platos han pasado a nuestros actuales patrones alimentarios. Una pérdida terrible que para los europeos no fue tal. El conquistador trajo sus propios productos, trajo sus animales, y cuando había que explotar este territorio, gran parte del cual quedaba en la franja tropical, el gran descubrimiento fue que aquí podían explotar la caña de azúcar y vender este producto en Europa a precio de oro, porque en Europa hasta el siglo XV el azúcar era tan valioso como las especias. Las madres testaban a favor de sus hijas no solo 15 granos de pimienta, 25 clavos de olor, sino también 12 gramos de azúcar. El azúcar era muy, pero muy valioso y se vendía no en las ferias o en los almacenes, sino se vendía en las boticas. Cuando los europeos empiezan a cultivar azúcar en el Nuevo Mundo, las ganancias son impresionantes, porque el azúcar se vendía a precio de oro en Europa. Así que
una nueva oleada de inversores llega a América. Los ingleses en el sudeste asiático también plantan azúcar, los portugueses en Brasil azúcar, los franceses en el Caribe, franceses, ingleses y españoles en el Caribe, azúcar. El azúcar empieza a inundar el mercado europeo, que lo acepta encantadísimo. Los cocineros del siglo XVI, XVII dicen: ninguna vianda rechaza el azúcar. Sea salada, sea postre, el azúcar es bienvenido donde sea. Claro, porque a los seres humanos nos gustan los sabores dulces. El azúcar, además, por sus cualidades antisépticas, se empieza a usar como conservante. En las mermeladas, los dulces, supera la miel como conservante, pero también en el jamón serrano y muchos productos salados se usa azúcar. Pero hay tanta azúcar que empieza a bajar de precio en Europa y es accesible, o se hace accesible, a la burguesía e incluso al naciente proletariado de las nacientes industrias ubicadas en los cordones urbanos de las ciudades europeas. El azúcar, como dice Sidney Mintz, sostuvo energéticamente el industrialismo, porque con las infusiones, el té en Inglaterra, el café en Francia, muy poco el mate por la estupidez de la corona española, que cortó de raíz el comercio de yerba mate de los jesuitas. En sus ambientes naturales, en sus lugares de origen, se toman amargos. Es un invento europeo endulzar el té y endulzar el café. El naciente proletariado en el siglo XVII, XVIII y explota en el siglo XIX, encontraron en el azúcar, cada vez más barato, una fuente de energía, hoy criticado por las nutricionistas porque dicen son calorías vacías. ¿Es energía? Sí, pero con cero densidad nutricional. Bueno, sí, pero es energía. Energía a la que ese proletariado urbano no accedía, ya que en los primeros años de la Revolución Industrial los obreros hacinados en fábricas en turnos de 12, de 16 horas, solo se alimentaban de pan, algún lácteo, queso o manteca o leche los más chicos, papas y azúcar, infusiones azucaradas, lo cual les permitía energía, pero también calor, el calor del agua caliente de las infusiones azucaradas. Así que el azúcar funcionó en Europa como un matambre proletario. Y después, cuando el precio ya estaba tan bajo, viene ese increíble descubrimiento de la destilación de la melaza, ese subproducto del trapiche azucarero que se le daba a los esclavos o se usaba para alimentación animal y que ahora destilado permite a los industriales del momento recuperar ganancias, porque el alcohol de caña, la callaya, la caña, el aguardiente, van a inundar de nuevo el mercado europeo, permitiendo pingües ganancias, ya que
los destilados europeos competían con la alimentación. El whisky o el vodka partían de sustancias que había que retirar del circuito de la alimentación para destilarlas. En cambio, el aguardiente de caña partía de un subproducto que se tiraba. Así que este otro producto, el alcohol barato, también va a impactar en forma monstruosa en la población europea, sobre todo en los más pobres. Un dato interesante es que estos azúcares elaborados en los trapiches, en las plantaciones con sus trapiches americanos, requerían para el sistema de plantación población esclava, ya que la población nativa había sido diezmada, de manera tal de que comenzó lo que se llamó el triángulo infame. Productos industrializados que subían a los barcos en Europa, iban hasta las costas africanas, bajaban productos industrializados y subían esclavos que cruzaban el océano Atlántico, los bajaban a los que sobrevivían en las plantaciones de tabaco, de azúcar, de algodón, de las zonas tropicales, y bajaban esclavos y subían azúcar que ahora cruzaba de nuevo el Atlántico rumbo a los puertos europeos, produciendo en cada escala una ganancia de más del 300% de la inversión. Este triángulo infame se mantuvo durante 300 años inconmovible. Y miren ustedes, la Liga Antisacarósica Europea instaba a los europeos a dejar de consumir azúcar, a hacerle el boicot al azúcar, no por el sabor dulce, no porque fueran calorías vacías, para combatir la esclavitud, porque eran abolicionistas. Miren el muy temprano vínculo político entre los alimentos y la economía colonial. Hoy en día la industria agroalimentaria ha puesto este azúcar barata, ya no, afortunadamente desde fines del siglo XIX, ya no producida con esclavos, pero sigue siendo barata, en todos los productos industriales. Prácticamente todos los productos industriales tienen un combo de sal, azúcar y grasa. Esas son las tres cosas que nos encantan a los seres humanos. ¿Por qué nos encantan? Porque no tenemos mecanismos fisiológicos para dejar de consumirlas. Y no los tenemos porque no existían cuando evolucionó nuestra anatomía. Son un argumento de venta metabólico. Son un argumento de venta irresistible. De manera tal de que los encontramos incluso en lugares donde no deberíamos encontrarlos. Una lata de tomate al natural tiene azúcar agregado. Dice, pero ¿por qué si el tomate tiene fructosa, que es azúcar natural? Bueno, pero si le ponen un poquito de glucosa, es más dulce, y si es más dulce, el comensal supone que es un tomate más maduro. Montones en nuestra industria, con muy buen criterio los nutricionistas llaman a esto el azúcar invisible, que está en una salchicha, en un jamón, donde no se espera encontrarla. Por eso hoy los sistemas de rotulado frontal, que es la propuesta de muchos países para tratar de regular un poco este consumo excesivo
a todas luces de azúcar, los más efectivos han sido aquellos que dicen alto en azúcar, el hexágono chileno, alto en azúcar. Señor, usted no esperaba encontrarlo en este producto, pero está, es alto en azúcar invisible, tenga cuidado. Sí, realmente ha sido una expansión vertiginosa. El consumo de azúcar a fines del siglo pasado en la sociedad inglesa era de aproximadamente 1,7 kg por año y hoy estamos acercándonos a los 50 kilos por habitante por año. Realmente ha sido una expansión meteórica del consumo de azúcar, y el consumo de azúcar tiene mucho que ver con el sabor que el azúcar genera en nuestras papilas gustativas. Es el sabor dulce lo que realmente representa un gran atractivo para la especie, y los humanos y muchas especies estamos seteados para perseguir el dulzor como un componente importante de nuestra alimentación. Realmente el azúcar genera, además de ese atractivo, una sensación de recompensa a nivel de los centros nerviosos superiores, que se traduce en una sensación de bienestar que es efímera pero que es intensa, y esto es lo que lleva a repetir el consumo, no para perseguir una finalidad nutricional en sí misma, sino para satisfacer esa deuda de placer que el consumo de azúcar va generando en la medida que lo estamos haciendo. O sea, se genera una especie de círculo vicioso hasta que por alguna razón el consumo es suficiente y se detiene. Pero generalmente esto impulsa el consumo de la sustancia que va cargada con azúcar. O sea que terminamos consumiendo cosas que no precisamos para buscar la satisfacción en el componente que sí precisamos, que en este caso está relacionado con el dulzor. Por eso que la precaución para el consumo de azúcar no solo debe regir para el azúcar, sino para todas aquellas sustancias que natural o artificialmente sean de sabor dulce, incorporados a alimentos formando parte de la alimentación cotidiana. Sabemos que los seres humanos somos ávidos por consumir azúcar. ¿Y por qué? Durante 2 millones de años los seres humanos estuvimos en un mundo donde azúcar era algo escaso. Azúcar provenía de la miel, protegida por 10.000 aguijones, o de las frutas de estación. Esto nos hacía que no estaba disponible todo el año para nosotros, no estaba fácilmente disponible. Tanto es así que creamos vías metabólicas para fabricarla a partir de otros nutrientes. Pero en los años 70, cuando los médicos sugerimos a la gente qué comer a través de una pirámide nutricional, la industria descubrió que si le agregaba azúcar a lo que ellos fabricaban, era mucho más fácilmente vendible, mucho más rica, mucho más palatable para la gente. Esto lo que creó fue una explosión en las ventas, una explosión en el consumo de los alimentos que tenían más azúcar, produciendo una curva ascendente en el agregado de azúcar a los alimentos. Empezaron a ponerle azúcar a lo dulce y a lo salado. Esto se expandió mucho más, o creció mucho más todavía, cuando se descubrió el jarabe de maíz de alta fructosa. A partir del maíz sacaron un azúcar muy parecida, mucho más barata y mucho más fácil para manejar en la industria que el azúcar tradicional. Esto llevó hasta la actualidad, donde tenemos cifras abrumadoras de consumo de azúcar agregado a los alimentos que tal vez no deberían tenerlo, pero como si le agregamos esto lo hacemos más fácilmente vendibles, entonces logramos una comida que es muy buena para vender, pero no tan buena para comer. El azúcar tiene un valor hedónico enorme dentro de la escala de sustancias naturales que ingerimos por la boca. Tal vez sea el que da mayor placer, y eso nosotros lo sabemos y lo sabe la industria. Nosotros tenemos en la lengua unas papilas gustativas que reconocen el sabor dulce, especialmente el de la sacarosa, de la fructosa y de la lactosa. Y esas células están conectadas a través de neuronas que llegan a la zona, finalmente, a la zona de placer de nuestro cerebro, y entonces cada vez que probamos algo dulce nos gusta.
Es un circuito que está altamente conservado en la evolución de nuestra especie y además de que cumple un factor biológico fundamental, en ese sentido también tenemos que siempre recordar que la leche materna tiene una alta concentración de lactosa, la leche humana, y es un líquido dulce y es aquel líquido que tomamos por primera vez y que es tibio, que es dulce, que lo tomamos en brazos de nuestra madre en una situación que tiene un nivel de calidez y de protección máximo. Y vamos a parear siempre en toda la historia de nuestra vida como individuos, vamos a parear ese momento de altísimo grado de contención en donde se conjugan el amor, el afecto, la calidez corporal, la calidez de una sustancia que tiene ese sabor y que además es nutritiva. Son varios los factores que podrían explicar esa expansión, en principio la propia expansión de la industria alimentaria, que tiene que ver con una industria que necesita cada vez obtener mayores y mayores ganancias, y para eso fabrica mayor cantidad de productos, la mayoría de los cuales, prácticamente todos ellos, sin ningún tipo de paralelismo con productos naturales. Entonces, para que eso sea consumido, esos productos sean consumidos, tienen que ser ricos, tienen que tener algo que nos atraiga desde el punto de vista del sabor. Y el producto número uno es el azúcar, que en realidad tampoco es azúcar, que es otro de los factores que explica esa expansión, es el jarabe de maíz alto en fructosa, que desde el punto de vista químico es muy parecido al azúcar, porque es este jarabe de maíz que es pura glucosa convertida a partir del almidón del maíz, y por un proceso enzimático muy barato, que industrialmente es muy barato de hacer, parte de esa glucosa se pasa a fructosa. Y la glucosa más la fructosa es básicamente la molécula de sacarosa, que es el azúcar de la caña de azúcar. Pero la industria alimentaria, que básicamente se ha expandido de manera brutal, principalmente primero en los Estados Unidos, ya dejó de depender del precio internacional del azúcar y lo que hacen es producir ellos mismos en los campos productores de maíz el JMAF, el jarabe de maíz alto en fructosa, que se lo agregan a cualquier tipo de, no vamos a decir alimento porque no son alimentos, de sustancias que finalmente son comestibles porque las ponen en paquetes y nos indica el mercado que podemos comerlas y nos incentiva a comerlas. Entonces tenemos que básicamente no hay elemento o comestible que está en un kiosco o en muchos estantes de las góndolas de los supermercados que no tenga agregados JMAF. Eso en principio uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que los altos niveles de fructosa en el organismo son muy perjudiciales para la salud por fenómenos que ustedes conocen muy bien.